Hoy empezamos una nueva sección en nuestro estudio del libro de Efesios. Les doy una breve introducción de lo que vamos a encontrar en estos versículos desde el 14 hasta el 21, aunque hoy día solamente nos vamos a enfocar desde el 14 hasta el 17. ¿Okay? Dios mediante estos versículos, desde el 14 hasta el 21, los vamos a mirar en 3 semanas, hoy y 2 semanas más. ¿Le parece? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos versículos desde el 14 hasta el 21? En estos versos, Pablo ora a Dios. Por eso es que, de alguna manera, para que usted lo tenga como un punto de referencia, a estos 3 mensajes es lo mismo que le vamos a llamar a Pablo y su oración. Pablo ora a Dios en favor de los efesios y le pide 2 cosas, básicamente. ¿Ok? Le pide, número 1, poder y número 2, entendimiento. En otras palabras, en esta oración, Pablo pide por los efesios para que ellos sean fortalecidos con poder, número 1, y que puedan comprender o entender mejor el amor de Cristo. Pablo ora a Dios para que Dios les dé poder a los efesios y entendimiento de la salvación. Al final de la oración, o el final de la oración, es una doxología o unas palabras de alabanza a Dios. Esas son las 3 cosas que nosotros vamos a ver. La oración, que contiene una oración por poder, número 1. Número 2, contiene una oración por entendimiento. Y número 3, una doxología o unas palabras de alabanza. Antes de entrar en detalle en los versículos, creo que un tema que nunca vamos a agotar su importancia y su prominencia es el tema de la oración. Porque creo que aún el cristiano más diligente en la disciplina de la oración, aún el cristiano más dedicado y más fervoroso a la disciplina de la oración, nunca va a poder decir yo oro demasiado o yo oro suficiente. Yo creo que aquí todos debemos reconocer de que aunque oramos, todavía necesitamos mucho más de la oración. El tema de la oración es presentado de distintas maneras en las Escrituras, como mandatos. Orad sin cesar, decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Perseverando en la oración, decía Pablo a los romanos, a los colosenses. Es un mandato de oración. También la oración es presentada como modelos de oración, como por ejemplo Jesús en Mateo 6 le enseña a sus discípulos cómo orar. Por eso es que tenemos lo que hoy día conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la manera como Jesús le enseña a orar a sus discípulos, o cómo debería un creyente presentarse ante Dios en la oración. La oración es muy rica porque tiene 2 partes. La primera se enfoca en la gloria de Dios y la segunda se enfoca en nuestras necesidades. Eso es un mensaje claro y elocuente de que cuando oremos, primero es Dios, después nosotros. ¿Verdad? También vemos oraciones que hacen los discípulos. En el libro de Hechos, por ejemplo, cuando los discípulos fueron amenazados y le dijeron, ustedes no pueden predicar el evangelio o no pueden predicar más a Jesucristo, ellos se reunieron en una casa y comenzaron a orar. Es instructiva la oración de ellos porque ellos no decretan y no declaran. Ellos dicen, Señor, concédenos esto, porque la oración es pedirle a Dios. Por eso es que Pablo le dice a los colosenses, por nada estéis afanosos. ¿Se acuerda? Colosenses capítulo 4, por nada estéis afanosos. ¿Se estará refiriendo Pablo a cuando he perdido mi trabajo? Pablo me diría, por nada estéis afanosos. ¿Se estará refiriendo Pablo cuando tengo crisis matrimonial, cuando un hijo o una hija se ha ido de mi casa, cuando he recibido un diagnóstico médico, cuando he perdido todo, cuando se me ha ido la luz, cuando se me ha ido el agua, y no por el huracán, sino porque no tengo plata para pagarlo? ¿Se estará refiriendo a eso también?
Por nada estéis afanosos, y dice, antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Ahí está un modelo de oración. ¿Cómo se ora? Oración, ruego y acción de gracias. Le pedimos a Dios que sea propicio a nosotros, que tenga misericordia de nosotros, que nos dé el pan de cada día, que nos libre de la tentación, que nos libre del mal. Y después le decimos, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Ahí está el modelo de oración. Casi un reflejo de lo que es el Padre nuestro. En Efesios también, Pablo en el capítulo 6 va a llamar a los creyentes a orar. En realidad, cuando él está hablando de la armadura del cristiano en el capítulo 6, la única acción en la armadura del cristiano es la oración. Orando en todo tiempo. Necesitamos orar, mis hermanos. Necesitamos orar. Ahora, cuando digo esto, se me puede malinterpretar, porque alguno diría en su mente, sí, yo oro todos los días. Cuando estoy en mi carro, cuando estoy en camino a mi trabajo, yo oro. ¿Es malo eso? No es malo, es muy bueno que usted ore en todo tiempo sin cesar. Pero usted necesita separar un tiempo cada día, mis hermanos, para orar. Había un predicador que llegó a la casa de un hombre en plena tormenta y el hombre lo albergó. Y el predicador le pregunta a este hombre, ¿a qué oran? No, y dijo, no me puedo quedar en esta casa, una casa que no ora. Nosotros necesitamos orar, mis hermanos. Necesitamos orar. Aquí vemos el testimonio de un hombre que está orando delante de Dios y que está levantando una petición. Y los que han estado aquí desde enero escuchando Efesios capítulo 1, 2 y 3, usted recordará que ya Pablo ha orado en el capítulo 1. ¿Se acuerda? Pablo primero, los primeros versículos, describe todo lo que los creyentes tienen y después dice, Señor, ábrele los ojos para que ellos entiendan qué es lo que ellos tienen. Ese es en el capítulo 1. Estamos en el capítulo 3 y Pablo nuevamente va a orar delante de Dios. Implicación o enseñanza para Pablo era muy importante la oración, pero la oración que contiene también la intercesión por otros. Pablo no es un egoísta que solamente está enfocado en él, en sus necesidades, en su debilidad, en su fragilidad. No. Él también ora por los demás. Eso es glorioso cuando usted toma tiempo y ora por los demás. Ore por sus hermanos y ore por sus enemigos. Ore por sus hermanos que le caen bien y ore por sus hermanos que le caen mal. Probablemente cuando termine de orar ya no le caerá mal. Pablo aquí va a empezar el capítulo 3, usted recordará, con una oración, pero el pensamiento de Pablo se ve interrumpido. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 3. Mire cómo empieza. Por esta causa, yo Pablo. ¿Cuáles son las primeras palabras? Por esta causa o por esta razón. Yo Pablo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Vamos al versículo 14 entonces, que dice, por esta causa doblo mis rodillas. O sea, 12 versículos Pablo se pierde en el pensamiento. Él empieza a orar y antes de orar, porque él dice por esta causa, él iba a decir en el versículo 1, por esta causa yo estoy orando por ustedes, pero su pensamiento se interrumpe y comienza a hablar del ministerio que Dios le ha dado hacia los gentiles. Y él vuelve a retomar la idea del versículo 1 en el versículo 14. No sé si usted notó eso ahí. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿A qué está refiriéndose? Está refiriéndose al versículo 1 donde él ha empezado la oración. Entonces vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17, que es lo que nos compete hoy día. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ahí está la oración en el versículo 6, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hasta ahí vamos a mirarlo hoy día. Pablo dice, por esta causa. ¿A qué se refiere Pablo por esta causa? Lo que él está haciendo es conectar todo lo que ha dicho en el capítulo 2 con la oración. En otras palabras, por esta salvación tan grande que nosotros tenemos en Cristo, esta abundancia, esta salvación que comprende reconciliación con Dios, número uno, reconciliación con los hombres y este pueblo que Dios ha formado llamado la iglesia. En vista de esto quiero orar a Dios por esta causa. Doblo mis rodillas. Ahora, debo hacer aquí una pequeña aclaración, porque esto no quiere decir que la única postura correcta para orar es la posición de estar de rodillas. Se puede orar así, claro, pero esto no es un mandato de que cada vez que usted ore usted tiene que estar de rodillas. Más bien es una forma de describir la postura de nuestra alma. Es una manera de describir la sensación de reverencia y respeto que debe gobernarnos cuando estamos orando. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? El versículo 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión de nuestro Señor Jesucristo es añadida en la Reina Valera, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él está diciendo aquí que él, cuando ora, él se dirige al Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Lo primero que tenemos que decir a qué familia se está refiriendo, y tomando en cuenta lo que él ha venido diciendo en los primeros 2 capítulos, él está haciendo referencia a la familia de Dios, en la que Dios es el Padre. ¿Qué es lo que él está diciendo con esto de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Hay varias interpretaciones de ese pasaje, pero la que creo más convincente cuando Pablo está diciendo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra es esto. Pablo está diciendo, doblo mis rodillas a Dios, que es el Padre de todos los creyentes, de aquellos que están vivos en la tierra y de aquellos que están muertos en los cielos. En otras palabras, lo que él está diciendo es, Dios es el Padre de esta familia, formada de los creyentes que han fallecido y están ahora en el cielo, y de los creyentes que todavía viven y están ahora en la tierra. Ese es a quien está dirigiendo su oración. Entonces, ¿qué le pide el apóstol Pablo? Lo tenemos en el versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Esta expresión, conforme a las riquezas de su gloria, la habíamos visto en el capítulo 1. Pablo dice que Él nos da conforme a la riqueza de su gracia, aquí conforme a la riqueza de su gloria, queriendo decir que en conformidad a su abundancia, a su poder, no nos da un poquito, sino nos da en conformidad. Él tiene vasto poder, en conformidad a eso vasto que es su poder, Él nos da. Aquí está la oración. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo dobla sus rodillas, ora al Padre para que le dé poder a los creyentes de Éfeso. En el texto vemos cuál es el agente de ese poder, es su Espíritu Santo. Por eso es que no es un poder físico, no es dame poder para romper esa puerta, Señor, no. O no es dame poder para levantar algo con fuerza, no es un poder natural, no es un poder físico, es un poder espiritual. Pero dice el texto, la esfera de ese poder. Note que dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde o en qué lugar, cuál es la esfera donde ese poder se ejerce? La esfera es el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Es el nuevo hombre. Es el nuevo hombre creado según Dios. Es nuestra naturaleza espiritual o nuestra naturaleza regenerada.
Pablo le está pidiendo a Dios que fortalezca a los efesios por medio de ese espíritu en su hombre interior. Una pregunta justa sería, ¿poder para qué? Quiero responder esto de poder para qué de una sola forma, es una sola respuesta, pero que tiene dos partes. ¿Ok? La primera parte de la respuesta a la pregunta, ¿poder para qué? O sea, Pablo está orando a Dios para que le dé poder, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por los efesios. ¿Poder para qué, apóstol Pablo? Voy a responderla esa pregunta de dos maneras, es una respuesta de dos partes. La primera es esta. Esta es la primera razón. El apóstol en esta carta se está preparando para cambiar de tema. En los 3 primeros capítulos, él ha explicado la increíble gracia de la salvación. Ha descrito el glorioso evangelio de Cristo y ahora se va a enfocar en las implicaciones prácticas de esa salvación. O sea, a partir del capítulo 4, lo que Pablo va a hacer es exponer cómo un creyente debe vivir su vida diaria a la luz del evangelio. Usted recordará en la introducción de este libro, en enero, creo que fue, dijimos que la estructura básica del libro de los Efesios tiene 2 partes. La primera parte es el capítulo 1, 2 y 3, y la segunda es 4, 5 y 6. El primer capítulo 1, 2 y 3 se enfoca, son capítulos bien doctrinales, se enfoca en la salvación que nosotros tenemos en Cristo. Y el capítulo 4, 5 y 6 son capítulos bien prácticos, es cómo vivimos en vista que hemos sido salvados. Pero antes de hablar acerca de ustedes tienen que hacer esto, lo otro, que eso es lo que contiene el capítulo 4, 5 y 6. Cuando lleguemos al capítulo 4 nos va a decir mucho cómo deben ser nuestras relaciones entre hermanos, por ejemplo, cómo deben ser nuestras relaciones en nuestro matrimonio. Eso está en el capítulo 5. Cómo deben ser nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la prueba, en la adversidad. Antes de él darle instrucciones, él recuerda y él sabe que es cierto que usted y yo somos amados, somos hijos, perdonados, somos santos, pero todavía seguimos siendo frágiles, débiles y vulnerables. Y para vivir como es digno del evangelio, nosotros necesitamos el poder de Dios. La vida cristiana no se puede vivir sin la ayuda de Dios. Por eso Él nos dio su espíritu. La obediencia para usted, querido hermano, querida hermana, sería imposible sin el poder de Dios. Entonces, a la pregunta, ¿poder para qué? Para vivir la vida cristiana. Para vivir para la gloria de Dios. Para ser capaces de cumplir nuestro elevado llamamiento. ¿Cuál es nuestro elevado llamamiento? Nada más y nada menos que vivir 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año para la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros necesitamos ayuda. Esa es la primera respuesta, o la primera parte de la respuesta de por qué necesitamos poder para vivir la vida cristiana. Pero la segunda parte de la respuesta de por qué necesitamos poder en nuestro hombre interior está explicado en la primera parte del versículo 17. Note el versículo 16, la oración, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Le está pidiendo, danles, Señor, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí dice, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Poder para qué, Pablo? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Si Pablo ora a Dios para que les dé poder, para que Cristo habite por la fe en sus corazones, ¿qué significa decir que Cristo habite por la fe en nuestros corazones? Antes de responder, quiero decir esto. Esto no quiere decir que Cristo no habita en nosotros.
Porque Cristo habita desde el momento de nuestra conversión en todos sus creyentes. ¿Cómo así? Por medio de su Espíritu Santo. Él habita. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen la unción del Espíritu Santo. Eso está claro en 1 de Juan 2:20, 1 de Juan 2:27. A todos se nos dio del Espíritu Santo, sin medida, a todos. Abundante unción. Entonces, si usted quiere ver a un ungido, es un creyente que está al lado suyo. No hay tal cosa como algunos especiales que están ungidos, no. En el nuevo pacto, todo el pueblo de Dios está ungido. Por eso es que la profecía de Joel se cumple en Hechos 2 y Pedro dice, en los postreros días, lo que ha pasado es que se ha cumplido Joel, que dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cristo está en todos los creyentes. ¿No lo dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. So debemos afirmar que esto, lo que está diciendo Pablo aquí, no se debe interpretar como que Cristo no vive en los creyentes. No, Cristo vive en los creyentes. Gálatas 2:20 nos dice eso. Sin embargo, a lo que Pablo se está refiriendo es algo más completo, más extenso, algo que afecta toda la experiencia del creyente. Está hablando de una clase de habitar que se extiende a todas las esferas de la vida del creyente. Por eso es lo que significa la palabra vivir. Habitar es acampar en un lugar, permanecer en un lugar, morar en un lugar. Para que Cristo habite por la fe en los corazones de los creyentes. Para que usted entienda un poquito más y podamos pensar un poquito acerca de qué significa decir que Cristo more por su Espíritu en los creyentes. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiero dar una analogía con dos escenarios para que usted un poquito entienda esto. El primer escenario es verdadero, el segundo escenario no es verdadero, es hipotético. El primer escenario es verdadero. Yo quiero que usted entienda por qué estoy haciendo esta analogía. Quiero explicar qué significa que Cristo habite en nuestros corazones. El primer escenario es un escenario verdadero. Cuando nosotros comenzamos la iglesia en el año 2013, por la gracia y por la providencia de Dios, conocí a un pastor luterano. Aquellos que empezaron se recordarán el pastor Tony, ¿verdad? ¿Sí? El pastor Tony, nos reunimos la primera vez, le compartí, le conté acerca de que estábamos reunidos en casa y él me dijo, sin conocerme, él me dijo, yo quiero que nos reunamos en la oficina y a ver cómo te podemos ayudar. Nos reunimos en la oficina, teníamos 3 semanas reuniéndonos en mi casa. Me fui a reunir con él y cuando terminamos de reunirnos, él saca un papel con unos números y saca llaves. Y me dice, aquí están las llaves de la iglesia y aquí está el código de la alarma. No me pagues por 6 meses. Así nosotros empezamos a congregarnos en la capilla, que es una iglesia luterana que está aquí en Griffin y University. Podíamos usar la iglesia 2 veces a la semana, ¿se acuerda? Los domingos y los jueves. No podía usarla más. Usábamos 2 habitaciones, la capilla y el salón de los niños. Pero al final teníamos que poner todo de regreso en su lugar. Un grupo de hermanos íbamos temprano y armábamos las sillas y el sonido. Las mesas en su lugar, las sillas y lo demás. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es hipotético. Ahora, antes de pasar al segundo escenario, le damos gloria y gracias a Dios por eso. Y a ese pastor. ¿Ok? 6 meses me dijo, no me pagues. Segundo escenario, hubiese sido diferente si el pastor Tony
me llama un día, me da las llaves de la iglesia y me dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante esto es tuyo. Puedes hacer lo que te venga en gana con el templo. Entrar cuando quieras, usar todas las habitaciones, mover lo que quieras, quitar lo que quieras, poner lo que quieras, pintar lo que quieras, cambiar lo que quieras, donde te place, porque esto es tuyo y entra cuando a ti se te dé la gana y sal cuando a ti te dé la gana, de lunes a lunes. Ese es un escenario hipotético, eso no pasó, ¿ok? Pero decir que Cristo habita en el corazón es más semejante al segundo escenario. Uno en el que Cristo habita, hace, gobierna, tiene dominio, es total Señor, incluso en la práctica. O sea, en el día a día, mi vida es un reflejo del Cristo habitando. Mi vida es una expresión de Cristo morando y viviendo en mí. Que Cristo tenga, esto de que Cristo habite en el corazón, es, por así decirlo, la total libertad de pasearse en el interior del creyente. Que Cristo sea bienvenido o se sienta bienvenido, que se sienta cómodo, que el corazón del creyente sea como una casa en la que Cristo se sienta a gusto y que pueda disponer a su antojo, por así decirlo. En todo lo que hacemos. Un comentarista dice: el apóstol ora para que el señorío de Cristo pueda extenderse a los libros que leemos, al trabajo que efectuamos, a los alimentos que comemos, al dinero que gastamos, a las palabras que pronunciamos, en suma, a los más pequeños detalles de nuestra vida. Pero yo no quiero que obviemos algo que es importante en el texto. Porque el texto dice, para que habite, versículo 17, la primera parte, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde dice? En vuestros corazones. Ese detalle no es menor. Es decir, la realidad del Cristo resucitado que habita en nosotros por su Espíritu no solo debe afectar nuestras conductas externas, sino aún lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón. El corazón es el centro de la existencia del hombre. Es la fuente de la vida espiritual. Es la fuente de nuestros deseos, de nuestros más profundos anhelos, de nuestras motivaciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Entonces, es en ese lugar que Cristo debe habitar. O para ponerlo de otra manera, nuestros deseos deben ser gobernados por la realidad de la persona de Cristo. Nuestros anhelos deben estar influenciados por Cristo y su obra. Nuestras motivaciones deben estar permeadas de Cristo y de su carácter. Nuestras emociones, nuestros pensamientos deben estar profundamente dominados por Cristo, su persona, su obra, sus promesas. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Es decir, una clase de gobierno tan extenso, una influencia tan absoluta, un dominio, un señorío completo, una vida que refleje el señorío de Cristo aún en los detalles más pequeños de la vida. Un control, un dominio, una hegemonía que se extienda no solamente a toda la conducta, sino que abarque a toda la personalidad del creyente. Eso es lo que quiere decir que habite Cristo por la fe en los corazones. Es decir, hasta sus anhelos, deseos, motivaciones y pensamientos y emociones deben ser permeados por la realidad del Cristo que vive en nosotros. Deben ser afectados, influenciados, modelados, dirigidos. Y dice por la fe. En otras palabras, eso será posible por medio de una sólida y creciente confianza en la persona de Cristo, en su obra de Cristo. Eso toma lugar a medida que nosotros aprendemos a descansar en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. Cada día abrazando por la fe a nuestro Señor. Si hay una oración que debemos y podemos hacer todos los días: Señor, ayúdame hoy a confiar en ti.
a descansar en ti. Esto es lo que quiere decir. Pablo ora por poder. Poder para vivir la vida cristiana, sí, pero poder, de acuerdo al versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. En otras palabras, para que Cristo sea el principio dominante y gobernante de nuestro corazón, es decir, de nuestras motivaciones, de nuestros anhelos, deseos, metas, sentimientos y pensamientos. Antes de terminar, quiero hacer, para sacarle algún provecho más a este texto que hemos leído, 5 observaciones de este texto. Y espero que nos sirva a todos. La primera observación de este texto: no es un poder para hacer milagros, sino un poder para vivir una vida piadosa. Hoy es relevante afirmar eso. La gente o personas dentro de la iglesia cristiana te desafían a decir, tu fe no tiene poder. ¿Por qué? Porque oraste y no pasó nada. En ese esquema, poder para ellos sirve para hacer cosas y lograr cosas. Le oro a Dios para que Él haga lo que yo quiero, lo que yo le estoy pidiendo. Yo no veo eso en Pablo, porque solamente voy a dar un solo ejemplo. Yo creo que usted ha escuchado bastante de esto. Pero si Pablo está pidiendo poder para sanidad, entonces, ¿por qué él no pidió poder para orar por Timoteo, que estaba enfermo? No, el poder de Dios que habita en nosotros por medio de su Espíritu tiene un objetivo: ayudarnos a vivir para la gloria de Dios. Poder para vivir una vida piadosa. Una oración más consecuente con lo que está diciendo Pablo es, de este lado: Señor, ayúdame a confiar y a descansar plenamente en ti, y ayúdame a ser cada día más como Cristo, más piadoso, más humilde, más santo, más comprensivo, más condescendiente, más misericordioso. Eso refleja. La otra oración es: Señor, dame poder para que cada vez que yo ore los enfermos se sanen, se levanten los muertos y se abran todas las puertas y se vayan los huracanes. No lo veo en la Biblia. No lo veo en la Biblia. Es poder para vivir para su gloria. ¿Sabe cómo se ve eso? Eso se ve así: Señor, la hermana tal me ofendió y no soporto cuando me ofenden. Señor, no es que la boten del trabajo para que vea con quién se ha metido, con la ungida. No, eso no es. Es: Señor, yo tengo resentimiento en mi corazón contra esta hermana. Yo sé que eso te ofende. Yo sé que eso no te glorifica y eso no me ayuda. Dame el poder, Señor, para perdonar a esa hermana, para no tomarle en cuenta lo que ella ha hecho contra mí. Dame el poder, no solamente para dejar pasar por alto, dame poder para amarla, para tolerarla, para servirle, para tratarle con respeto y dignidad. Ahí es donde se necesita el poder. ¿No? 2, segunda observación: si esto no es una realidad
es decir, que Cristo more en nuestro corazón, nuestra vida y adoración serán muy superficiales. Lo voy a repetir otra vez. Si esto no es una realidad en nosotros, que Cristo more en nuestro corazón, nuestra vida y adoración serán muy superficiales. Que Dios guarde a día de adoración de estar formada por creyentes que tienen una fe superficial. ¡Wow! Que Dios nos guarde de eso. Que hay mucho de eso, incluyendo aquí. Que Dios nos guarde de un cristianismo superficial. Y un cristianismo superficial comienza con convicciones superficiales. No mucha Biblia. No. Dame del Espíritu mejor. Pero si te doy de la Biblia, te estoy dando del Espíritu. No, pero es que yo quiero sentir que usted baje y usted nos toque. Que lo toque el hermano o la hermana que está al lado, si su esposo, si está casada, que es su esposo. No, es que yo quiero sentir cuando uno, esa electricidad que uno siente, ahí hay outlets. Que Dios guarde esta iglesia de ser una iglesia formada de cristianos superficiales. Que prefieren un tipo de predicación superficial. Más chistes, por favor. No, usted no necesita más chistes. O usted necesita nacer de nuevo, o usted necesita que Cristo habite por la fe en tu corazón, que gobierne lo más profundo de tu ser. Si el Evangelio no ha tocado nuestro corazón, el Evangelio no transformará nuestro corazón. Y si el Evangelio no transforma nuestro corazón, no afectará mi carácter, no afectará mi conducta, ni mi vida entera. La nuestra será una fe vana, una religión muerta, un cristianismo superficial. Que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde de eso. Por eso estudiamos la Biblia. Por eso abrimos la Biblia, para que juntos entendamos qué dice este libro. Sebastián conversaba el otro día con una persona que va a una iglesia de apóstoles y profetas. ¿Usted sabe cómo son las iglesias de apóstoles y profetas? Ellos hacen esto. El Señor me dijo esto. Y estaba hablando con esta persona. Y esta persona tenía un argumento. Y Sebastián le decía... Está Sebastián, perdón Sebastián, lo dije, pero sin mencionar, después ya. Y Sebastián le decía, pero es que la Biblia dice, usted conoce cómo es Sebastián, con capítulo y versículo, dice esto y lo otro. La otra persona le respondía su criterio. Y Sebastián le decía, pero la Biblia dice esto. Hasta que la otra persona le dijo, no me traigas aquí la Biblia. Y Sebastián le dio un infarto, pero no adentro, sino le dio un infarto. Se quedó. Hoy necesitamos afirmar también el principio de la sola escritura. Que las escrituras son nuestra única norma de fe y práctica para la iglesia, nada más. En el tiempo de la Reforma Protestante, eso era establecido contra la noción católica de que tan igual
de autoritaria como es la palabra es la tradición de los hombres. Hoy se tiene que afirmar la sola escritura, el principio de la sola escritura, no contra lo que enseña la Iglesia Católica, sino dentro de la Iglesia, que han puesto a la misma altura de la palabra a la experiencia del hombre, a lo que yo sentí, el Señor me dijo y el Señor te dice esto. ¡Qué terrible! Necesitamos esto. El cristiano debe ser una persona que está persuadida con argumentos bíblicos de su fe. 3. Aunque es nuestra responsabilidad de que Cristo habite en nuestros corazones, paradójicamente no tenemos el poder para hacer eso. ¿No? Si Pablo quiere que Cristo habite en el corazón de los efesios, ¿por qué Pablo no le dice: hey, Efesios, tengo otra dirección más que darles, que habite Cristo por la fe en sus corazones? Él no hace eso. ¿Qué hace? Él ora. O sea, esta oración, la oración que hace Pablo, es un poderoso recordatorio de nuestra fragilidad. Dejados a nuestras fuerzas, somos débiles e impotentes para vivir para la gloria de Dios. En palabras de Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. 4, la conciencia, la convicción de esa fragilidad no solo nos debe hacer personas humildes y sencillas, también debe producir una mayor dependencia de Dios. Nos debe hacer más dependientes de su poder. Y 5, lo último, con esto termino. Si Pablo ora por esto, es instructivo para nosotros. Estas son las clases de oraciones que debemos hacer constantemente por mis hermanos y por nosotros mismos. La oración es el trayecto por medio del cual nosotros procuramos su poder y su fortaleza. Si usted diría, pero Jesús no enseñó eso. Sí, Jesús enseñó eso. No enseñó diciendo: líbranos de la tentación, o líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación. Que estaba pidiendo poder por su espíritu para vivir una vida piadosa para la gloria de Dios. Solo podemos y debemos orar: Señor, dame el poder para vivir para tu gloria. Y ¿sabe una cosa, mis hermanos? Cuando yo miro esta necesidad que yo tengo, y yo miro la promesa de Juan 14, donde Jesús dice: Gerson, o sea, no dice Juan Gerson, pero yo lo tomo así: pide todo lo que quieras y lo haré en mi nombre. Yo digo, lo que yo necesito y quiero ahora más que cualquier otra cosa es poder para vivir para su gloria. Señor, dame. Eso es una oración bíblica. Eso es una oración con fe, que pide para las cosas que son necesarias para vivir para su gloria. Concédenos el poder, Señor, para no ceder a la tentación. Dame el poder, Señor, para no ceder a la tentación. Dame el poder para ser gobernado en mi corazón. Que Cristo habite por la fe en mi corazón. Vamos a orar.